Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más con Don Pío Moa aquí en Informa Radio. Una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un placer. He recibido tu libro sobre Calvo Sotelo, muy recomendable. Ya me dirás qué opinión le merece, porque es un libro con un análisis didáctico más que otra cosa, no es un libro sesudo, ya. Pero es para acercar la persona de Calvo Sotelo, la figura de Calvo Sotelo, pues a la gran mayoría, ¿no? Y lo que pasó y lo que supuso su asesinato, ¿no? Claro, supuso la guerra al final. Eso es, por eso digo la importancia, se cumplen ahora 90 años, ¿no?, de ese crimen de Estado. Pues me alegrarás escuchar su crítica, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, don Pío, y usted está con el suyo también, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el libro es un análisis de lo que cómo ha evolucionado España y Europa conjuntamente en los últimos 120 años, ¿no? Sí. Digo que es algo que nadie ha hecho hasta ahora, porque normalmente ha habido miles de análisis, la mayor parte disparatados, sobre la evolución de España, casi nada sobre la evolución de Europa, y sin embargo están íntimamente entrelazados. Pero bueno, vamos ahora a la situación actual, que para nosotros, para España, tiene dos factores clave. Uno es el final del régimen del 78 y otro es la crisis de poder y de ideología de Occidente, una crisis marcada por la guerra de Ucrania e Irán, que hay que enfocar desde este punto de vista, ¿no? Y los dos factores, el interno español y el externo, pues están íntimamente ligados, ¿no? Sí. Porque el régimen del 78 está afinado y en putrefacción. Por lo tanto, se abre un periodo incierto en que unas fuerzas pues empujan hacia la latinoamericanización de España, porque eso es lo que representa el actual gobierno. Sí, claro. Acabar en un régimen corrupto, narco y todo lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que todas sus relaciones con Venezuela y todo eso no son casuales, ¿no? Pues esas fuerzas empujan en esa dirección. El PP sobre todo empuja hacia una satelización creciente de España a la anglosfera. Esto es más bien propio del PP. O bien una tercera vía que está por desarrollar, uno de cuyos puntos clave vendría a ser la neutralidad y un amplio desarrollo propio dentro de Europa y apoyado en la hispanosfera. Eso es lo que debería representar Vox, que en parte ya lo hace. Luego, cuando examinamos lo que pasa por el mundo, la mayoría de los analistas lo ve como algo que no nos afecta. O lo ve como quien ve un espectáculo en el que toma partido por razones pseudo-moralistas y sin buena información, en base a la propaganda sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, así ha sido con el caso de Zelensky y Ucrania, aunque la guerra de Ucrania no es propiamente, no es fundamentalmente entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y la Unión Europea por una parte y Rusia por otra, ¿no? Y por lo tanto nos afecta directamente, ya que nuestros políticos nos han metido tanto en la OTAN como en la UE. Y es preciso señalar que internacionalmente España solo tiene tres enemigos directos. Uno invade y coloniza nuestro territorio en un punto estratégico clave. El otro aspira a hacer lo mismo en otros dos puntos estratégicos y tiene aspiraciones mucho más amplias sobre nuestro país. Y el tercero tiene instaladas bases militares que, cuando existía la Unión Soviética, pues contribuían a nuestra protección y a la protección de Europa Occidental. Pero hoy nos hacen blanco en una eventual guerra generalizada en Europa. Es decir,
tenemos gobiernos, sean del PP o del PSOE, que son amigos y cultivan una sumisa amistad hacia los países que amenazan más directamente nuestra integridad y que han convertido al país en una colonia cultural de la anglosfera y al ejército en una fuerza cipaya a su servicio. Esto lo vemos ante nuestros ojos, pero nadie quiere hablar de ello, ¿no? Concretamente, nos han convertido en una fuerza contra Rusia, con la cual no tenemos conflictos, mientras que los tenemos, y muy graves, como hemos señalado, con nuestros supuestos amigos y aliados. Cuando se analiza la guerra de Ucrania o la de Irán, prácticamente nadie toma en cuenta estas realidades, pero para nosotros son precisamente las más fundamentales. ¿Bien? Lo que significan nuestros gobiernos y nuestra posición real, ¿no? Yo insisto mucho en esto, porque el nivel del análisis político en España, sobre todo en el aspecto internacional, es penosísimo. Bueno, se insiste, hay excepciones, claro, pero en fin, en general es así. Se insiste en que, por ejemplo, en que España está en Occidente. Esto es verdad. Pero ello no nos obliga a estar en organizaciones que son básicamente dependencias de USA. Máxime cuando en las anteriores guerras mundiales los políticos españoles tuvieron la inspiración y el enorme acierto de permanecer neutrales. Y hay otro punto que vengo señalando sin que nadie le preste atención, y es que dentro de Europa y más ampliamente en Occidente, España tiene una posición muy especial, no solo por su abstención en las dos guerras mundiales, que acabaron con la era europea, que había iniciado España 4 siglos y medio antes, sino porque existe un extenso ámbito cultural e idiomático hispano, que hoy día está latinoamericanizado, es decir, supeditado a USA como patio trasero, pero que, a pesar de todo, tiene gran potencial cultural y político y que nos impone una responsabilidad histórica si no queremos limitarnos a ser satélites o lacayos de otros, papel que es el que verdaderamente desempeñamos hoy por obra de estos políticos y de estos gobiernos, ¿no? Y cuando hablo de Latinoamérica me refiero a todos estos fenómenos típicos, ¿no? De corrupción, narco, unas violencias absurdas, golpismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que hace que toda esta enorme fuerza, en principio cultural, pues se pierda, ¿no? Se derroche en la nada, ¿no? Y en cambio hay que hablar de Hispanoamérica cuando nos referimos a la cultura fundamentalmente y a la posibilidad de que esa cultura tenga ciertos desarrollos políticos. Y como he señalado otras veces, el concepto de Occidente pues abarca realidades político-culturales muy distintas. Muy distintas. Fundamentalmente hay 4 occidentes. Hay el occidente continental europeo, que básicamente gira desde el punto de vista cultural histórico, aunque haya motivado muchas guerras, gira en torno a Francia y Alemania. Luego, el occidente, que podemos llamar anglosfera, que es el que hoy domina plenamente y que prácticamente ha supeditado como satélite al occidente continental europeo. Luego está la hispanidad, que es también una forma de occidente. Y luego está Rusia. Lo que pasa es que a Rusia se la ha querido expulsar de Europa por parte de la anglosfera y de la Unión Europea. Esto es un fenómeno tremendamente erróneo y que ha empujado a Rusia hacia China y hacia Asia. Pero vamos, Rusia es parte de Occidente. Sí. No solo es de orientación cristiana, aunque sea un cristianismo muy distinto tanto del protestante como del católico, sino que si observamos
pues su inmensa literatura, su arte en general, su música, todo eso es europeo. Sure. Es plenamente europeo, enlaza con el carácter fundamentalmente cristiano de su cultura, ¿no? Sí, sí. Entonces, expulsarlo, además lo expulsan con la argucia de decir que es una autocracia, no es verdaderamente democrática. Y eso lo dicen cuando la democracia en Europa está en una crisis profunda, que nos obliga a reestudiar el problema. Como ya he dicho, he hecho un esbozo de esa revisión en la Guerra Civil Española y los problemas de la democracia, de los que nadie habla, porque la democracia en España es solamente una palabra mágica, no, realmente no hay, como pasa con Europa. Y el europeísmo español no produce nada, es improductivo. Pues la democracia, pues estamos viendo a qué ha llegado la democracia en España, y no solo en España, en la Unión Europea. Ahora tenemos que resulta que la Unión Europea está dirigida por una serie de políticos que son enormemente impopulares. O sea, según las encuestas, tanto Merz como Macron, como en fin, el inglés Starmer, pues, y no digamos a Leyen y tal, toda esa gente que se dice que son representantes democráticos de sus países, en realidad son despreciados y odiados por la mayoría de sus pueblos. Y eso lo llaman democracia. Eso revela la crisis de la democracia, uno de los aspectos, ¿no? Otro aspecto es que se utilice tanto el cuento, porque para ellos es un puro cuento, de la democracia, para provocar guerras absolutamente destructivas, ¿no? Y otro es la degradación en que han caído gran parte de las oligarquías de estos países y que creo que quedan representadas por el caso Epstein en USA, pero que es mucho más amplio eso, ¿eh? Es una cosa verdaderamente criminal. Bueno. Y, como digo, todas estas cosas deben motivarnos un reestudio de la cuestión. O sea, la democracia enraiza con la tradición europea, yo creo que desde para España y también para el resto de Europa, desde Isidoro de Sevilla, ¿no? Contra el poder tiránico, la tendencia del poder a hacerse tiránico. Y eso ha tenido una serie de desarrollos que ha culminado en el siglo XX en la democracia. Sí. La democracia aparece hace muy poco, tal como está. En realidad, esa democracia pues viene en gran parte de Grecia, ¿no? Pero es una expresión, es un oxímoron, es una expresión como decir el hielo caliente, ¿no? Sí, sí, claro. Porque el poder siempre se ejerce sobre el pueblo. El pueblo no tiene nada sobre el que ejercerse, porque fuera del pueblo no hay nada, ¿no? Bueno, eso, digamos, eso ha dado lugar a muchas críticas a la democracia que no tienen sentido, ¿no? No tienen sentido, porque en la realidad, la democracia la democracia, claro está, y cualquier régimen la ejercen siempre muy pocas personas. La cuestión que es el desarrollo del pensamiento político europeo, yo creo que de San Isidoro, es la lucha contra el poder tiránico. Esto se ve también en la Escuela de Salamanca, en España, y bueno, ha sido un poco el nudo del pensamiento político europeo, ¿no? Y actualmente está en crisis. Y todo eso hay que verlo. Cuando está en crisis, eso puede derivar en una catástrofe, puede derivar en una superación, una mejora, una reforma y mejora de la idea, ¿no? Uh-huh. En fin, hablaremos más también de cuestión de la guerra de Ucrania, que nos afecta tan directamente y que sin embargo se está contemplando como si fuera una cosa ajena, que sí, pasa por ahí, pero que no, a nosotros tampoco nos importa especialmente, ¿no? Pues no es así, nos importa muchísimo, igual que la inmigración, igual que todas estas cosas. Bueno, en el programa anterior hemos tratado la cuestión del sionismo
que es otra de las grandes cuestiones que nos interesan, ¿no? Porque se ha convertido en una especie de separación entre el bien y el mal que es completamente absurdo, ¿no? Hemos estado hablando de eso y seguiremos hablando, pero como veníamos también hablando de los hitos o las cuestiones fundamentales por las que el régimen del 78 ha ido degenerando hasta ser destruido, ¿no? Por la amnistía del 2024, ¿no? Pues vamos a alternar la cuestión del sionismo con la cuestión de la evolución política de España, la evolución del régimen del 78. Hemos visto ya episodios de ese final tan esperpéntico, ¿no? En la cuestión del rey, el rey que trajo la democracia por lo visto y la democracia lo ha desterrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la propia amnistía, en fin, decisiones como la de Aznar en 2002, de condenar las bases mismas del desarrollo constitucional y democrático en España, ¿no? Sí, claro. Al condenar el franquismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que vamos a ver un poco cómo se hizo la Constitución. No hay lugar a dudar de que el golpe del 78 pues trataba de demoler la unidad de España, o sea, el golpismo del llamado referéndum, ¿no? Quería demoler la unidad de España y la Constitución. Una Constitución que había sido aprobada en referéndum en Cataluña y jurada o prometida, aunque con plena hipocresía, por los separatistas en las Cortes durante casi medio siglo. Sin embargo, la propia Constitución ofrecía cierta base ambigua para los separatismos, porque en el mismo artículo 2, que proclamaba la unidad nacional, garantizaba el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El problema radicaba, por una parte, en el término nacionalidades, un término nada inocente, porque de hecho negaba a España carácter nacional. El concepto partía de los imperios ruso y los imperios centrales europeos, incluso también el alemán, que habían sido disueltos después de la Primera Guerra Mundial, lo que asimilaba a España con el imperio austrohúngaro, por ejemplo. Pero España no tenía nada que ver con el imperio austrohúngaro en ningún sentido, ¿no? Pero se asimilaba así por las buenas, debido a la pobreza del pensamiento político en España, ¿no? Se suponía que aquellos imperios se extendían, y se suponía, y era verdad, que se extendían sobre sociedades muy diferenciadas, histórica y culturalmente, con rasgos que llamaban nacionales, y estas sociedades pues tendrían derecho a autodeterminarse, dotándose de un Estado propio, con lo cual, ya digo, al introducir el término en la Constitución, asimilaba a España a algo parecido al imperio austrohúngaro. Los comunistas y los socialistas, que estaban influidos por doctrinas ligadas a los imperios centroeuropeos, pues defendían las nacionalidades y, por lo tanto, su autodeterminación, aunque no lo dijeran abiertamente en aquel momento, ¿no? Y ese separatismo fue una de las causas de la Guerra Civil, cosa que afortunadamente se recordaba, aunque fuera vagamente, y obligaba a cierta prudencia, pero esa prudencia se va perdiendo. Evidentemente, el término nacionalidades chocaba en España con realidades históricas y culturales muy profundas y muy asentadas durante siglos. De modo que o se la reconocía como nación con diferencias regionales, o se la suponía un mero Estado impuesto, obviamente por la fuerza, sobre diversas nacionalidades, cosa que nunca había ocurrido. Sus promotores directos en la Comisión Constitucional fueron el comunista Jordi Solé Tura, que posteriormente se hizo socialista, como tantos otros, ¿no? Y el semiseparatista de derecha
Miquel Roca Junyent, entonces era semiseparatista. Es decir, los separatistas hablaban solo de autonomía, ¿no? En aquellos momentos. Pues estos dos amenazaban con dejar la Comisión Constitucional y además auguraban graves desastres al país si no se incluía el concepto de nacionalidades. Según ellos, el país podría ir a no se sabe a dónde, ¿no? El peligro de incluirlo en la Constitución como una bomba de relojería, porque podía desarrollarse indefinidamente, pues fue advertido por muchas personas, desde el franquista Blas Piñar hasta el filósofo nada franquista Julián Marías y al Partido Conservador, Alianza Popular, y el propio Fraga. Pero se impuso el 16 de marzo de 1978, mientras se elaboraba la Constitución, y fue apoyado tanto por el PSOE como por la derecha centrista UCD, porque en la UCD había uno de los comisionados para la Constitución, era Miguel Herrero de Miñón, que representaba en la UCD los intereses del partido separatista PNV. Así que luego además estaba el problema de la democracia cristiana, porque en la UCD era predominantemente democristiano y los separatistas vascos y catalanes eran también predominantemente democristianos. Esto es algo que casi nunca se cita, es asombroso cuando se escribe la historia que se han venido escribiendo sobre todo esto, es una historia en gran parte ficticia y que además olvida lo esencial, como decía antes, cuando se analiza la guerra de Ucrania, estas cosas, parece que se analizan como si fuera algo ajeno a nosotros, cuando nos afecta de manera íntima, ¿no? Bueno, la comisión que elaboraba la Constitución se componía de 3 diputados de UCD y uno por cada partido, PSOE, Partido Comunista y Alianza Popular, y la llamada minoría catalana. Y resultaba de las primeras elecciones del posfranquismo en junio del 77, que había ganado la UCD, dirigida por Adolfo Suárez, y en segundo lugar había quedado el PSOE de Felipe González, en tercer lugar el Partido Comunista de Santiago Carrillo y la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne. La minoría catalana se componía de varios partidos. En Vascongadas pues había logrado bastantes votos el PNV de Arzallus y una formación catalana, ya digo, que también pues que al año siguiente daría lugar a Convergencia y Unión, liderada por Jordi Pujol o por Jorge Pujol. Debido a su debilidad, ni el PNV ni los catalanistas se proclamaban separatistas abiertamente, sino que en apariencia se contentaban con la autonomía. Y los dos, como digo, eran de carácter derechista y democristiano. Democristiano, la fuerza del impulso democristiano partía del Vaticano II, por cierto. La elaboración constitucional fue complicada y, desde luego, no exenta de cierta comedia, ¿no? Sí. El nivel intelectual de Fraga pues destacaba notablemente sobre los demás ponentes, ¿no? Pero iba a ser derrotado una y otra vez. Él había tratado de evitar el proceso constituyente y las elecciones del 77 tampoco se habían convocado formalmente como elecciones constituyentes, o sea, para cambiar la Constitución. Pero, sin embargo, los partidos salidos de allí pues se adjudicaron esa capacidad de crear una nueva Constitución. Y ya antes de aprobarse el documento, Suárez le imponía, o sea, antes de aprobarse la Constitución, Suárez le imponía hechos consumados y no legales, como eran las preautonomías. Todavía no se había aprobado las autonomías, y pues vamos ya adelante con eso, ¿no? Por lo demás, España podría llamarse el país de las constituciones, porque desde la de 1812, que nunca fue aplicada en realidad, pues se habían elaborado otras 7, además de la franquista, de leyes fundamentales del movimiento, que era una constitución,
más proyectos y otra no promulgada, ¿no? Es una cosa curiosa que revela muchas cosas, ¿no? Por cierto, que cuando muchos liberales dicen que España se crea con la Constitución de 1812, hay que decir, bueno, entonces España sigue sin existir, porque esa Constitución nunca se aplicó, ¿no? Es verdad, Pero eso, el pensamiento político en España es una cosa verdaderamente grotesca, ¿no? Por eso también el régimen del 78 ha terminado de manera grotesca, ¿no? De manera esperpéntica. Bueno, pues todas aquellas constituciones habían sido poco cumplidas o mal cumplidas, excepto la de la Restauración, que terminó también muy mal, y la franquista. La franquista se mantuvo todo el tiempo de manera bastante estable, ¿no? La nueva, la del 78, quería hacerse más firme y más duradera que las demás, mediante el acuerdo entre las fuerzas políticas y mediante el referéndum popular. Porque estas dos cosas, el acuerdo entre las fuerzas políticas y el referéndum popular, pues habían faltado, por ejemplo, en la Constitución de la República y en las anteriores. Un problema complicado para una ley española, pues era ¿no? Cuando los disgregadores que volvían a emergir después de la Guerra Civil, pues estos detestaban la idea misma de España. Cuando el PSOE tenía una visión negativa de España, cuando la derecha tenía una visión confusa de España, y todos denigraban abiertamente o en sordina al franquismo, que justamente era el que había salvado la unidad nacional contra el Frente Popular. Es decir, el acuerdo entre las fuerzas políticas estaba bien, pero gran parte de estas fuerzas políticas eran, por así decir, o antiespañolas o semi, ¿no? Así que, una vez se aceptó la idea de una nueva Constitución, pues Fraga había querido un texto breve y flexible, como el de la Constitución de USA, un texto de grandes decisiones sobre la estructura del Estado y las reglas del juego, evitando una Constitución al estilo de la portuguesa o la griega, que pretendía detallarlo todo. Pero el ponente socialista, que era se llamaba Gregorio Peces Barba, pues prefería un texto prolijo y burocrático, y se salió con la suya. O sea, la Constitución tiene 169 artículos y 8 disposiciones transitorias y una derogatoria. O sea, es una cosa complicada, ¿no? Y además contradictoria a menudo, ¿no? Fraga lamentaba también que para Suárez no tenía verdaderas convicciones políticas, ¿no? Y era muy inculto, además. Pues decía Fraga, para Suárez todo es negociable, se puede negociar todo. Y dice también Fraga, los ponentes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista, porque los socialistas amenazaban cada 2 por 3 con retirarse, ¿no? El PSOE, hay que recordarlo, había adoptado en su 11, nunca se recuerda, parece que la historia no cuenta para nada en los análisis corrientes, ¿no? Pues había adoptado en su 11 Congreso de 1918 las tesis de la autodeterminación con vistas a transformar a España en una confederación republicana muy laxa. Luego la coyuntura política de 1978 no favorecía la idea, porque aquí nadie estaba por una cosa así. Pero fue sin duda un logro de los contrarios a la nación española, pues asentar en la Constitución un principio que podría desarrollarse, si las circunstancias lo permitían, hacia la autodeterminación, o sea, hacia la secesión. Lo nuevo, históricamente, consistía en que la derecha predominante, que era la UCD, abanderaba también las nacionalidades, lo que puede explicarse hasta cierto punto porque, como he dicho ya, y hay que repetir, nunca se dice, la UCD y los separatistas coincidían en la democracia cristiana, posterior al Vaticano II. En fin, las discusiones entonces abordaron otros temas, como el derecho a la vida, es decir, a la conservación de la vida. La vida no es un derecho,
conservarla sí, pero la vida surge de manera biológica, natural, al margen de cualquier derecho. Pero bueno, da igual, es una cuestión de terminología, ¿no? Pues abordaron cosas como el derecho a la vida, prosiguieron con la repetida amenaza del PSOE de abandonar la comisión, porque decía Alfonso Guerra, que era el segundo de Felipe González, dice, se está haciendo la constitución más reaccionaria de Europa. Eso impresionaba mucho. Vamos, eso era fuerte. Estaba mucho a la derecha y a todos, ¿no? El PSOE había tomado la medida a Suárez. Se había dado cuenta de que Suárez en política era un cantamañanas, ¿no? Sí, que lo era realmente. Y en verdad lo era. Sí, y a una UCD, el partido de Suárez, que era frágil intelectual e ideológicamente, y que se veía atenazada por la necesidad que se había impuesto a sí mismo de vender imagen. Entonces hablaba de vender imagen, y se sigue hablando, ¿no? Vender imagen progresista y europea. Eso vender imagen es muy significativo, ¿no? Lo importante es lo que hay debajo de la imagen, pero parece que eso no importa, ¿no? La necesidad de eso, de vender imagen progresista y europea y de olvidar su reciente pasado franquista. Claro. Bueno, pues a fin de arreglar el entuerto, Suárez encargó a su ministro de mayor confianza el entuerto de las constantes discusiones en la comisión y en el Parlamento, ¿no? Pues encargó a su ministro de mayor confianza, era Abril Martorell, sí. Pues le encargó entenderse con Guerra por encima de la comisión, a fin de llevar a la comisión y a las Cortes los artículos ya listos y acordados, y hacerlos votar por disciplina de partido. O sea, eso otra manera muy extraña, ¿no?, de elaborar una constitución. Así que la elaboración constitucional pasó a una fase, por así decir, supraparlamentaria, porque los asuntos claves se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Guerra. Los comunistas y los separatistas aceptaron el arreglo a fin de eludir la enojosa dialéctica de Fraga. Y se produjo un reagrupamiento de UCD con los socialistas, separatistas y comunistas, aislando a la derecha conservadora de Fraga y su Alianza Popular. Guerra pues se burlaba de Abril. Decía Guerra, en cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán. Hombre, Guerra era perito industrial y estaba al mismo nivel o incluso inferior que Abril Martorell, ¿no? Era perfectamente ignorante en materia jurídica, ¿no? Se guiaba por cosas un poco en mezcla de sentido común y de demagogia izquierdista, ¿no? Bueno, estos manejos indignaban a Alianza Popular, de tal manera que el 24 de mayo abandonó la comisión, abandonó la ponencia. Los demás no se preocuparon apenas de ello, así que a los 5 días pues tuvo que volver a la comisión, eso sí, exigiendo discusión parlamentaria con luz y taquígrafos, una exigencia razonable, pero que los demás incumplieron, pues siguió actuando la comisión, lo que llamaban la comisión gastronómica de Abril y de Guerra. La Constitución se elaboraba en acuerdos poco claros y Alianza Popular propuso facilitar los referéndum y otras formas de democracia directa. Claro, pero la mayoría discrepó, porque perturbaban los tratos interpartidos, tratos incluso culinarios, ¿no?, que se iban imponiendo como funcionamiento supuestamente democrático. En parte lo eran, pero esencial tenía que haber más, ¿no?, más que eso, que los acuerdos, diálogos, como llamaban, entre partidos que eran oscuros y casi siempre daban lugar a medidas antidemocráticas, ¿no? El problema de las autonomías, tal como se diseñaban, pues empeoraba por el hecho de que la Constitución no delimitaba con claridad las competencias del Estado central y las autonómicas. Es decir, permitía que las competencias autonómicas se ampliaran de manera indefinida, según los artículos 148 y 149, y este fue un proceso que efectivamente tuvo lugar. Es decir, las competencias se fueron ampliando, fuera ciñéndose a exigencias formales o por simples arreglos entre partidos. Cuando se produjo el golpe de 2017, el golpe del referéndum separatista catalán,
pues a las autonomías vasca y catalanas solo les separaba de la secesión, de la separación, pues un ligero barniz formal. Y esa es la situación actual. Y hubo también un choque en torno a la educación, o sea, a la enseñanza. El 7 de marzo, Peces Barba abandonó espectacularmente la ponencia en protesta por la libertad de enseñanza. Su partido rechazaba la enseñanza privada y la religiosa y promovía una enseñanza estatal única, laica y en pro de lo que llamaba la dignidad humana y los principios democráticos de convivencia. Claro, no todos compartían la interpretación socialista de aquella supuesta dignidad humana ni aquella convivencia democrática, porque ya España había tenido abundante experiencia de lo que eso significaba en la República y en el Frente Popular. El PSOE no alcanzó entonces su objetivo, pero luego aprovecharía sus posteriores años de poder para avanzar hacia él, procurando hostigar la enseñanza que no fuera según sus normas, ¿no? Supuestamente dignas. También para los separatistas era clave la enseñanza y la UCD les concedería plena competencia en ella, ya desde el principio, en los estatutos iniciales, ¿no? Una competencia que naturalmente utilizarían a fondo los separatistas para formar generaciones de jóvenes en sus peculiares versiones de la historia y en la aversión a España. Vale. Entiéndase que UCD, PNV y los principales catalanistas, bueno, vamos a dejar, lo repito, pero porque se olvida que eran democristianos. No eran izquierdistas ni socialistas ni nada. Bueno, pues el personaje Peces Barba tiene cierto interés porque representaba una oposición al franquismo irrelevante y tolerada por este, lo que he llamado en el PSOE, en la historia de España, la oposición zascandil. Eso es. Él había hecho sin problemas una próspera carrera en la universidad franquista. Y su ideología inicial había sido democristiana, había sido cofundador de la revista Cuadernos para el Diálogo, que era diálogo con los marxistas según el Acuerdo del Vaticano II y no con el franquismo. Y había sido abogado defensor de la ETA en el célebre proceso de Burgos de 1970 y había entrado en el PSOE en 1972, cuando desde el propio régimen de Franco se procuraba revitalizar al PSOE, ya como contrapeso al Partido Comunista, la oposición real y arriesgada al régimen. Es decir, esto, bueno, se repite, ¿no? Y se dice, y es verdad, ¿no? Que el PSOE fue apoyada desde el propio franquismo como, ya digo, un contrapeso a la oposición real, ¿no? Bueno, las cuestiones religiosas pues generaron también mucha polémica. La religión tradicional y muy mayoritaria era la católica, ¿no? Aunque estaba en declive desde el Concilio Vaticano II, ¿no? También hubo polémica sobre el derecho a la conservación de la vida, etcétera, y un sector eclesial criticó que en la Constitución no se mencionara a Dios, ¿no? Y hubo otros asuntos que son menos relevantes para lo que aquí estamos tratando, ¿no? Que es sobre todo la cuestión del separatismo que dio lugar al golpe que acabó con el régimen, ¿no? Por otra parte, la Constitución ha sido vulnerada sistemáticamente a lo largo de estos años, desde la proclamación de la integridad nacional de España, que lo dice en el artículo 2, a la autonomía judicial, que también se especifica y ya desde Felipe González fue socavada abiertamente, ¿no? Los separatistas han utilizado a fondo las facilidades que les eran otorgadas para atacar y denigrar la idea nacional y para crear un ambiente social hispanófobo y abiertamente enemigo y perseguidor del idioma español común y mayoritariamente hablado en todas sus regiones. Esta fue una labor persistente en la cual el PP nunca hizo oposición y con la que sí colaboró de manera poco disimulada, impidiendo la resistencia
a ello, ¿no? También la independencia judicial ha sido socavada, particularmente en el Tribunal Constitucional, que a menudo ha refrendado normas no constitucionales, por ejemplo, la llamada inmersión lingüística y otras semejantes, ¿no? Y evidentemente el resultado de esa tenaz labor corrosiva no podía ser otro que el intento final separatista, cuando creyeron que ya habían conseguido sentar la base para la disgregación de España, ¿no? Así que los defectos son claros y manifiestos los defectos, ¿no?, de una Constitución ambigua, excesivamente detallada, con excesiva carga de palabrería, sí, y que desde luego no va a pasar a la historia como un monumento jurídico. Y sin embargo, fíjense, se ha mantenido mal que bien, aunque cada vez más perjudicada, ¿no?, hasta su doble golpe final en 2017 y en 2024. O sea, 2017 fue el golpe y en 2024 fue la legalización del golpe por la amnistía, ¿no? Así que este resultado, que haya podido mantenerse todo este tiempo sin que el país se haya hundido realmente, ¿no?, pues necesita una explicación. Una explicación que, a mi juicio, se puede encontrar en tres factores, que pueden compararse con constituciones anteriores, en particular con la de la Segunda República. En primer lugar, ha sido la primera que no ha resultado de la imposición de un partido o de una tendencia izquierdista o derechista. Y el hecho de haber sido elaborada entre los 5 partidos más relevantes de su momento le ha dado una legitimidad difícil de romper, a pesar de que varios de esos partidos tendieran en direcciones disruptivas, ¿no? En segundo lugar, ha sido la primera constitución respaldada por un referéndum popular, aunque la ley orgánica del Estado franquista, que era una constitución particular, pues fue votada también en referéndum en 1966, ¿no? Pero, en fin, fue respaldada por un referéndum, ¿no? Y eso nunca había ocurrido antes, ya digo, excepto con la excepción parcial de la ley orgánica del Estado, ¿no? Bueno, pues al margen de que los votantes de la Constitución la entendieran mejor o peor, pues ello indicaba un deseo popular de acomodarse a unas normas que suavizaran los viejos antagonismos guerra civilistas, aunque estos permanecían con el terrorismo y con una agitación contra las mismas normas legales, pero que no llegaron durante mucho tiempo a alcanzar un volumen muy alto, ¿no? Sin embargo, la razón más profunda de que durase la Constitución, el régimen, pues radica en una sociedad que era ya muy distinta de la republicana. Una sociedad creada por el franquismo, una sociedad que había olvidado los viejos odios, que era políticamente moderada y que era reacia a antiguas y nuevas exaltaciones o fanatismos, ¿no? Una sociedad dispuesta, por lo tanto, a soportar conductas y fenómenos perjudiciales si no alteraban una estabilidad esencial. Y es significativo que desaparecieran prácticamente partidos que tanto habían influido en la República y la Restauración, como los partidos republicanos o el anarquismo, o que los comunistas y socialistas llegaran aceptando una democracia burguesa, que llegaran aceptando la bandera con lo que habían sido derrotados en la guerra civil, que llegaran aceptando una monarquía decidida por Franco, aceptando la economía de mercado y la permanencia de una iglesia que habían intentado exterminar. Habían que ceder en muchísimas cosas, a pesar de que su tradición era totalmente la contraria, ¿no? Y sí, eso se debía a que el ambiente social no favorecía que volvieran a las andadas en aquellos momentos, ¿no? El PSOE salió a la transición con un lenguaje mucho más radical que los comunistas. Exigía una política de clase, la autodeterminación de las nacionalidades, la economía de autogestión, cuestionaba a la monarquía, etcétera, y la bandera y todo, ¿no? Claro, era un lenguaje pintoresco porque los socialistas
no, era muy antifranquista, ¿no? Pero los socialistas no habían luchado prácticamente contra el franquismo, sino que se habían acomodado y prosperado en él como la mayor parte de la gente. Y por lo demás, nadie se tomaba en serio aquellas consignas. Y todo el mundo se daba cuenta que lo que buscaba el PSOE era quitar votos al Partido Comunista. Y además ese lenguaje fue pronto olvidado, hasta incluso con el abandono formal del marxismo. Del marxismo, perdón. Y tampoco los separatistas, dejando aparte a la ETA, pues tampoco habían luchado contra Franco, aparte de ocasionales actos simbólicos, y ante un ambiente social, ya digo, poco propicio, pues se presentaban interesados solo en la amnistía. Se dio la paradoja de que Jordi Pujol, que se había enriquecido de maneras dudosas en el franquismo, pues exhibía posturas mucho más radicales que Josep Tarradellas, que es separatista histórico, pero que había aprendido algo en su largo exilio, y volvía pregonando que respetaría los logros positivos del franquismo. Y enfurecía a Pujol diciendo: no creo en lo que llaman països catalans. Mi patria es España. Tenemos la obligación de hacer de España un gran país, etcétera, ¿no? Todo esto cabreaba mucho a Pujol, pero era ya muy anciano y Pujol, un banquero radical, pues lo fue desplazando, ¿no? Es curioso, un banquero. Además con malas artes, ¿no? Bueno, banca catalana, se vio, sí. Sí. Hay historias he contado alguna vez sobre cómo entró en la banca un tipo que había participado en el expolio del Vita, y que en México. Pero en fin, es otra cuestión. Pero lo he tratado, si quieren pueden buscarlo en cosas mías, ¿no? Bueno, pues tras los acuerdos constitucionales y otros, aquellos partidos seguían manteniendo en sordina los viejos idearios. Por lo tanto, no eran realmente sinceros. Pero aún así, su percepción del ambiente social les obligaba a moderarse. Y tuvieron que pasar bastantes años para que sus vulneraciones constitucionales se hicieran inminentemente peligrosas, ¿no? Porque desde el principio estuvieron creando agitación y propaganda y tratando de formar generaciones jóvenes contra la idea de España, de la unidad nacional, ¿no? Y tuvieron que pasar casi 40 años para que los de Puigdemont, que por cierto es derechistas, democristianos o de origen democristiano, en alianza con las izquierdas antiespañolas, pues tuvieron que pasar 40 años, como digo, para que creyeran que la situación propicia para su asalto democrático, pues que había madurado. Y se equivocaron a medias, claro. No lo consiguieron, pero han conseguido derrumbar el régimen. En definitiva, aquella sociedad heredaba del franquismo la unidad y la independencia nacionales, heredaba la paz más prolongada en varios siglos, heredaba una reconciliación nacional que tardaría aún muchos años en ser amenazada por la demagogia de los partidos, mediante la falsificación del pasado y leyes ad hoc. Pero mucha gente dice, bueno, el pasado es pasado, la historia, ahora tenemos otros problemas. Dice, no, hombre, no. La historia sigue ahí. O sea, si se mantiene la unidad de España es porque en la guerra civil ganaron los nacionales. Claro. Para empezar. Sí, es verdad. Si se mantiene la paz es porque ganaron los nacionales. Si España no se ha disgregado ni sovietizado es porque ganaron los nacionales. Y esa es la base de todo lo que se hace, todo lo bueno que se hace. Mientras que o sea, eso que dicen que la historia no tiene importancia, lo dicen sobre todo los de derechas. Los de izquierda saben muy bien que no. Los de izquierda dicen, nosotros nos identificamos con el Frente Popular, en definitiva. Decimos que la legitimidad del nuevo régimen no viene del franquismo, sino que viene del Frente Popular. Por consiguiente,
Nosotros tenemos que luchar para hacer reales los ideales del Frente Popular. ¿Y cuáles serán esos ideales que ellos llaman democráticos? Pues esos ideales serán la disgregación de España por una parte y la sovietización por otra. La disgregación, pues es fundamental y ya se ha intentado, como digo, por una parte se ha trabajado constantemente, tenazmente, en pro de la disgregación, en contra de la unidad nacional, y por otra hasta llegar a cuando creyeron que tenían fuerza al golpe aquel del 2017. Y en cuanto a la sovietización, es evidente que eso ha fracasado, no solo porque fue derrotado entonces, sino porque la Unión Soviética cayó, se implosionó en 1989-91, ¿no? Eso es. Entonces, pero sin embargo, la sovietización ha sido sustituida por todas esas políticas tipo Podemos, tipo PSOE, cuyo modelo es, como dije al principio, es la latinoamericanización de España. Eso es. Sí. Su modelo es Venezuela de Maduro, o puede ser Cuba incluso, es decir, la conversión de España en un país de estilo de estos izquierdistas latinoamericanos, o sea, una narcodictadura, en fin, todo eso está muy complicado, ¿no? Zapatero es una de sus manifestaciones, pero Sánchez es lo mismo, exactamente, ¿no? Y en fin... Nos quedan unos 4 minutos, don Pío, para que nos organicemos. Sí, pues ya vamos terminando, ¿no? Es decir, que en España quedaban todas esas cosas. Herencia del franquismo, la reconciliación nacional, que ya digo, trataría en ser amenazada por la demagogia mediante la falsificación del pasado y de leyes totalitarias que tratan de asentar esa falsificación. Y quedaba también una prosperidad sostenida en adelante, es decir, la economía no ha llegado a hundirse, aunque ha pasado por crisis muy serias, ¿no? Y quedaba, en fin, todo esto, ¿no? Del franquismo quedaba también la monarquía, quedaba una iglesia en crisis después del Vaticano II, pero que, pese a todo, representaba, igual que la monarquía, pues un factor de estabilidad y de arraigo cultural y de continuidad histórica, en definitiva. Y han permanecido del franquismo numerosas leyes en pugna con otras cada vez más amenazantes, como las leyes de odio, las leyes de memoria histórica, las leyes de género, etcétera, que son leyes radicalmente antidemocráticas, pero que se visten de democráticas, claro. Pero son igual que los comunistas entendían la dictadura del proletariado como el colmo de la democracia. Sí, sí. Es que eso se puede plantear así, sí, claro, indudablemente, ¿no? Bueno, pues los que rechazaban aquella evolución eran por una parte, o sea, la evolución significada por la Constitución, pues eran por una parte los que creían que el franquismo podía continuar más o menos tal cual, lo cual, insisto, no se suele decir, después del Vaticano II era imposible. Y los que en la izquierda entendían que la transición, la Constitución, etcétera, no eran más otra cosa que una continuidad del franquismo con otra fachada, con un lavado de fachada, ¿no? Pues eran grupos como la ETA, como el Grapo y algunos otros, que, sin embargo, en aquel ambiente creado en el franquismo, ambiente social, aquella sociedad, solo podían conseguir relevancia por medio de golpes armados. Golpes más o menos espectaculares y ocasionalmente peligrosos, pero que no lograban contrarrestar la inercia, ya digo, de aquella sociedad, y ni de una tendencia política y social muy mayoritaria que se manifestaba como una continuidad social, vamos a decir, del franquismo, ¿no? Una de las ambigüedades de la Constitución, ya hablaremos en la próxima sesión, pues fue, que no se suele advertir, fue una disposición adicional derogatoria,
que derogaba la Ley para la Reforma Política de enero de 1977. Una ley salida del referéndum de diciembre de 1976 y que aprobaba masivamente la evolución política que había derivado a la Constitución de diciembre del 78. Así que, de modo extraño y un poco grotesco, la Constitución negaba su propio origen, por lo que el referéndum merece un examen especial que, por su carácter histórico, ¿no? Un examen que abordaremos en la próxima sesión. En la próxima trataremos... Vale, en la próxima sesión, efectivamente. Sí. Luego, más tarde, seguiremos de nuevo con la cuestión del sionismo. Eso es, vale. Pues, don Pío, sí. Va a ser hora que lo vayamos dejando aquí, si le parece. Pues sí, lo dejamos aquí recordando a nuestros oyentes que esto es un trabajo de lucha cultural contra la degradación cultural que estamos sufriendo, cultural política, ¿no? Pero cultural. Y animamos a nuestros oyentes a que nos apoyen, nos apoyen. No a apoyar, a participar en esta lucha, difundiendo este programa y apoyándolo económicamente. Porque estamos siempre con el agua al cuello y eso lamentablemente limita mucho nuestras posibilidades. Pues, don Pío, bueno, pues lo dejamos aquí con la promesa de volver, como siempre, la próxima semana aquí a Informa Radio. De acuerdo, pues muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós.